Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo de programación lineal por el método simples y vamos a hacer un problema sobre minimización en el cual se va a tratar de optimizar recursos. El problema dice lo siguiente: una compañía almacena papel de envoltura en rollos de 48 pulgadas de ancho, llamados rollos de almacenamiento. Los cortan en anchos más pequeños dependiendo de los tamaños requeridos por los clientes. Se ha recibido un pedido de 50 rollos de 15 pulgadas y 60 rollos de 10 pulgadas de ancho. Determinar un plan de corte que minimice el desperdicio de papel. Entonces vamos a hacer la solución. Ahí tenemos una tabla con los posibles cortes. Hemos llamado los cortes A, B, C y D, con rollos de 15 y 10 pulgadas, y ahí podemos ver el desperdicio. Entonces, por ejemplo, si partimos un rollo de 48 pulgadas en rollos de 15 pulgadas y un desperdicio de 3 pulgadas, y así sucesivamente. Entonces, después de tener este plan, pues el objetivo es minimizar el desperdicio por corte de papel, y las variables de decisión pues van a ser X1, X2, X3, X4, y dependen de los rollos cada uno de los cortes A, B y C y D. Entonces la función objetivo va a estar determinada por dichos cortes. Entonces Z igual a 3x1 más 8x2 más 3x3 más 8x4, que recordamos que son los desperdicios que podemos tener según dichos cortes. Bueno, entonces ya tenemos la función objetivo y las restricciones estarían determinadas por la cantidad de rollos que podemos obtener. Entonces, según la tabla, vamos a tener 3x1 más 2x2 más 3 mayores o iguales a 50, x2 más 3x3 más 4x4 mayores a 60, para todos los valores de x mayores que 0. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para hacer el proceso de estandarización? Dice que para las restricciones se resta una variable de exceso para convertir una desigualdad de mayor o igual en una igualdad. Se suman a la función objetivo con un costo de 0, representa la cantidad de recursos sobrante. Luego se suma una variable artificial a cada restricción cuando a ésta se le ha restado una variable de exceso, para poder tener una solución inicial. Se resta de la función objetivo con un costo m muy alto. Entonces ese dato es importante para la construcción del primer tablero simples. Para minimizar, escribimos la función objetivo negativamente. Entonces le hemos escrito menos z, o sea, vamos a hacer un proceso de maximización, pero teniendo en cuenta que esos valores van a ser negativos. Al final hacemos una corrección para poder determinar cuál fue el verdadero desperdicio. Entonces escribimos menos z igual a menos 3x1 menos 8x2 menos 3x3 menos 8x4 más 0x5 menos mx6 más 0x7 menos mx8. Entonces, con las restricciones hacemos lo siguiente. Entonces escribimos las restricciones con las variables de exceso y artificiales, así como están propuestas acá: 3x1 más 2x2 más x3 menos x5 más x6. Entonces ahí estarían las variables de exceso y la variable artificial. Entonces en la segunda restricción quedaría x2 más 3x3 más 4x4 menos x7 más x8 igual a 60. Este es el primer tablero simples. Entonces observen que hemos colocado en la parte, la fila superior, pues los valores de el z menos, todos con valores negativos. Recuerden que aquí están las variables artificiales y las variables de exceso. Las variables artificiales negativas con un valor muy alto. Entonces es lo que nos va a permitir darle inicio pues a la determinación de los valores de los menos z. Este valor de menos z es negativo porque al final nos va a dar un valor negativo y lo podemos convertir en un valor positivo. Entonces lo primero que debemos de hacer es determinar cuál va a ser la variable
entrante. Entonces para ello debemos determinar los valores de los z menos c en esta columna, llamémosla 1, 2, 3, 4. Entonces hay que determinar cada uno de estos valores. Entonces vamos a determinar primero que todos los valores de los z menos c. Entonces vamos a empezar entonces con el primer número, que sería el 1. Entonces simplemente lo que se hace es multiplicar esta menos m por este 3 que está positivo, más esta menos m, estamos hablando de este y este valor, luego este por este, sería menos m por 0 menos el valor de menos 3, o sea, se coloca menos y menos. Esto daría, como quien dice, debe dar menos 3m más 3. O sea, esto daría menos 3m más 3. Esto daría 0. Esto menos por menos daría más. Entonces este valor lo colocamos acá, menos 3m más 3. Vamos a hacer el segundo valor. Vamos a cambiar de color para identificarlos. Se vuelve y se hace el mismo proceso. M por 2 menos m por 2 y menos m por 1 se suman menos m por 1 menos el valor de menos 8. Entonces menos 8, este valor les debe dar, como quien dice, menos 3m más 8. Entonces esto daría menos 12m más esto negativo, quedaría negativo, más por nos da menos 3m más 8. Entonces este valor lo colocamos en este punto, menos 3m más 8. Vamos a hacer el siguiente procedimiento, sería para la tercera columna sería menos m por 1 más menos m por 3 menos 3. Entonces esto les debe dar a ustedes el valor de menos 4m más 3. Para agilizar los cálculos, pues aquí ya los he resuelto en diferentes colores. Entonces ustedes pueden comprobar estos cálculos. Recuerden que la multiplicación en cada caso en cada columna se realiza el proceso de multiplicar esta menos m por 3 para el caso de la columna 1 más menos m por 0 y se le resta el menos 3. Entonces aquí han obtenido los valores de cada uno de esta fila. Ahora para los z, entonces para hallar el valor de menos z, entonces simplemente puedo escribir aquí menos z va a ser igual a menos m por 50 más menos m, o sea, estos valores, el producto de menos m por 50 y menos m por 60. Entonces sería 60, donde menos z va a ser igual a menos 50m menos 60m. Por lo tanto, menos z para este primer tablero simples sería menos 110m. Entonces aquí tenemos el valor de la columna de los B, que en este caso sería menos 110m. Luego de procesada la fila z menos c, se debe determinar cuál debe ser de ellos el más negativo. En este caso, si analizamos todos los valores que encontramos en la fila z menos c, el valor más negativo es este, menos 4m más 3, que sería el más negativo de todos. Por lo tanto,
Si recordamos la variable entrante, entonces va a ser, si aquí tenemos x1, x2, x3, por lo tanto x3 va a ser la variable entrante. Entonces podemos determinar que la variable entrante, voy a escribirlo acá en azul, es x3. ¿Por qué razón? Porque aquí se determina por el valor más negativo. Entonces esta será nuestra variable entrante. Ahora, ¿cuál será la variable saliente? Entonces simplemente cogemos los valores de b y los dividimos por los valores de la columna entrante. Entonces en este caso sería 50 sobre 1 igual a 50, 60 dividido 3. O sea, hemos cogido a 50 dividido este valor y a 60 dividido este valor de 3. Entonces esto nos va a dar 20. Por lo tanto, el análisis es que la variable saliente es la que da el menor valor de los b sobre c, en este caso pues sobre la columna entrante. Entonces esta sería la variable saliente. Entonces, como observamos, la variable saliente es x8. Entonces en este caso x8. Ya con eso, a partir de allí ya podemos organizar nuestro tablero simples completo número 1. Bien, aquí ya hemos incorporado pues de una forma más organizada los valores de los z menos c y el valor de menos z. Entonces aquí lo único que hay que decir para poder proceder con el segundo tablero simples es disminuir pues los valores de z menos c que queden positivos. Entonces en la medida en que vamos avanzando con los tableros simples, estos valores nos deben de dar positivos. Entonces, como la variable saliente fue x8, entonces esta columna la podemos eliminar, saliente del primer tablero simples. Entonces ya para organizar el segundo tablero simples, entonces es bueno aclarar que desde que se determina la variable entrante y la variable saliente, pues ese valor de la columna x8 se puede eliminar, como lo acabamos de hacer. Entonces vamos a proceder a diseñar el segundo tablero simples. Entonces, para diseñar el segundo tablero simple, pues obviamente partimos del primer tablero. Por lo tanto, entonces lo que se hace es un análisis entre esta columna y esta fila. Entonces aquí hemos determinado que este va a ser nuestro pivot. Este es nuestro pivot. Recuerden que en el método simple se pivotea por encima y por debajo, pero en este caso pues no hay necesidad de pivotear por debajo porque no tenemos más restricciones por ahí, sino que vamos a tratar de pivotear por encima de el número 3, que es nuestro pivot. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya sabemos pues que nuestro pivot es el número 3. Entonces sabemos que la variable entrante es x3 y la variable saliente es x8. Entonces lo que hacemos es, lo primero es coger la fila número 2 y convertir el pivot en 1. Entonces fila 2, entonces simplemente la copio, voy a colocarla en rojo, 0, menos 1 y 60. Entonces simplemente para convertirla en 1 la divido por 3, el pivot. Entonces hay que dividir toda la columna por 3, cada uno de los números por 3. Entonces simplemente aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener 1/3, 1, para mostrar de dónde procede cada operación. Aquí nos queda 4/3 menos 1/3 y 62 daría 20. Entonces allá tenemos los valores de la fila número 2 para nuestro nuevo tablero simple, o sea, el segundo tablero simple. Para determinar los valores de la fila 1, entonces fila 1, entonces lo que vamos a hacer,
que lo que esté por encima del pivot lo convertimos en 0. Entonces es muy fácil porque para ello podemos utilizar la fila número 2. Entonces simplemente la copio: 3, 2, 1, 0, menos 1, 1, 0 y 50. Y copio la fila 2. Entonces nuestra nueva fila sería 0, 1 tercio, 1, 4 tercios, 0, 0, 1 tercio y 20. Recuerden que en este proceso, que es un proceso muy parecido al proceso Gauss-Jordan, las filas son equivalentes. Entonces esta fila 2 seguirá siendo esta misma, simplemente que acá en este caso estaría por 3, o en este caso pues multiplicar lo que nos dio acá por 3 y nos daría la fila original. Entonces, ¿qué hay que hacer para eliminar lo que está por encima del pivot y se nos convierta en un 0? Entonces aquí en este 1 yo debo convertir esto en 0, simplemente que vamos a restar fila 2. Entonces eso va a ser negativo, y observemos que vamos a obtener. Entonces vamos a obtener los siguientes valores: 3 menos 0 esto daría 3, 2 menos 1 tercio les debe dar 5 tercios, menos 1 daría 0, 0 menos 4 tercios quedaría menos 4 tercios, menos 1 menos 0 daría menos 1, 1 menos 0 daría 1, 0 menos 1 tercio daría menos 1 tercio, y 50 menos 20 daría 30. Por lo tanto, aquí hemos obtenido los valores de nuestra fila 1. Entonces, valores importantes. Bueno, aquí ya estamos organizando el segundo tablero simple. Ya se trata de hallar los z menos c y el menos z. Entonces, para ello tenemos pues la columna 1, la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los z menos c? Entonces, calcular los z menos c, que sería toda esta fila. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces el primer procedimiento, ya lo habíamos explicado en el primer paso del primer tablero simple, es lo mismo. Entonces escribimos, simplemente aquí pues ya hemos incorporado la variable entrante, que es x3. Entonces con su respectivo valor de menos 3, entonces aquí ya simplemente hemos ubicado esto. Esta fila sigue igual, o sea, como la habíamos procesado. Por lo tanto, procedemos ya a calcular los z menos c. Entonces sería menos m, se escribe este valor, multiplicado por este valor de 3, más, se escribe más, pues para indicar lo que sería este valor de menos 3, si estamos trabajando en esta columna, por 0, es importante indicar cómo, menos, y se coge este valor de menos 3 con el mismo signo, menos 3, menos 3. Esto les debe dar a ustedes menos 3m más 3. Este valor se coloca igual, menos 3m más 3. Igual hacemos para la segunda columna, vamos a escribirla en otro color. Entonces la segunda columna, simple seriamente el mismo valor de menos m, se coloca menos m, se multiplica por este valor de 5 tercios, más el valor de menos 3, este valor, por 1 tercio. Entonces menos 3 por 1 tercio, menos 8. Esto les debe dar a ustedes menos 5 tercios de m, sería importante que lo comprobaran, más 7. Este valor lo colocamos en menos 5 tercios de m más 7.
Así voy a hacer todos los cálculos, no los voy a presentar pues todo en el video. Bueno, aquí ya he calculado pues los valores de cada una de las columnas de los z menos c. Ahora voy a proceder a calcular el menos z, que sería igual a menos m por 30, o sea, sería este valor de m por 30 más este valor de menos 3 por 20. Entonces sería menos 3 por 20. Entonces este menos z nos debe dar menos 30m menos 60. Entonces aquí ya tenemos pues el valor de menos z. A partir de estos valores pues ya podemos organizar más el tablero simple número 2, que vamos a organizarlo. Se ha organizado el tablero simple número 2 de tal forma que vamos a determinar cuál va a ser la variable entrante y la variable saliente. Entonces, si ustedes observan la primera columna, el valor más negativo sería menos 3m más 3, por lo tanto x1 va a ser nuestra variable entrante. Si x1 es la variable entrante, vamos a determinar cuál sería la variable saliente. Entonces vamos a seguir a determinar cuál sería esa variable saliente. Entonces ya habíamos analizado pues que el valor más negativo de este tablero en los z menos c, entonces sería menos 3m más 3, que correspondería pues a x1. Esta sería la variable más negativa, pues la alternativa de z menos c más negativa, por lo tanto esta será la variable entrante. Entonces la variable entrante, sabemos que esto corresponde a x1, x2, x3 y x7. Entonces ese sería x1, que corresponde a un valor de menos 3. Ahora, para determinar cuál va a ser nuestra variable saliente, entonces con los mismos valores de la variable entrante, entonces vamos a calcularlos de la siguiente forma para determinar cuál es la variable saliente. Cogemos 30 con los valores de la columna de la variable entrante, o sea 3, dividimos por 3, esto nos debe dar 10, y ahora 20 sobre 0. Entonces esto nos va a dar una indeterminada, por lo tanto no aplica, por lo tanto esta es la variable saliente. Entonces, ¿qué correspondería a x6? Esa variable es la que va a salir. Entonces vamos a proceder ya a organizar, a determinar cuál sería nuestro pivot. Entonces, si sabemos que esta es nuestra columna entrante y esta es la saliente, entonces ya sabemos que x6 va a salir, por lo tanto nuestro nuevo pivot sería 3. Teniendo ya estos valores, vamos a proceder a calcular las filas. El tablero simple número 3, entonces vamos a calcular de la siguiente forma. Observamos que nuestro pivot es 3, entonces se encuentra en la fila 1. Entonces vamos a copiar la fila 1, sería 3, 5 tercios, 1, 1 tercio y 30. Entonces lo que se trata es de convertir este 3 en 1. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Dividimos por 3 toda la fila. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a obtener 5 novenos, esto sería igual a un noveno, y esto simplemente es 10. Entonces lo que hemos obtenido son los valores de la fila 1 para nuestro nuevo tablero simples
que correspondería al tablero simples número 3. Entonces esta sería la fila 1. Ahora vamos a determinar los valores de la fila 2. Entonces vamos a analizar qué podemos hacer. Recuerden que si la fila, nuestro pivot, por debajo del pivot, el valor del pivot debe estar en 0. En este caso, pues coincidencialmente 0, lo que nos indica que facilita el trabajo porque no vamos a tenerle que hacer ninguna modificación a esta fila. Entonces la fila 2 va a quedar igual. La va a escribir 0, 1/3, 1 y 20. Es importante aclarar pues que aquí tenemos la columna X6, esta es la columna X7. Recuerden que en el primer tablero simple eliminamos la columna 8. Entonces, como ya habíamos determinado que esa es la columna que va a salir, entonces esta columna se puede eliminar, simplemente se tacha, y en el próximo tablero simple ya no hay necesidad de incluir esa columna X6. Entonces aclaramos pues que por cuestiones visuales no se había visto esta columna, que la columna X6, que es la columna saliente, va a desaparecer del tablero simple número 3. Bueno, aquí ya pues hemos organizado ya el tablero simple número 3, en los cuales ha desaparecido las columnas 8 y 6, entonces solamente quedan las columnas X1, X2, X3, X4, X5 y X7. Entonces con ellas vamos a calcular los valores de los Z-C y el valor de menos C, a concluir qué valores nos van a dar de la siguiente forma. Bueno, acá ya hemos traído pues a organizar el tablero simple número 3 y vamos a proceder a calcular los Z-C. Entonces vamos a calcular, ya sabemos, vamos a escribir que tenemos aquí la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a proceder de igual forma que hemos hecho con los dos tableros anteriores. Entonces vamos a calcular los Z-C para proceder a calcular el menos Z. Entonces vamos a empezar con la primera columna. La primera columna entonces vuelve y juega lo mismo, menos 3. Recuerden que aquí ya pues había salido la columna número 6, había salido la variable X6 y había ingresado la variable X1. Entonces aquí ya hemos incluido la variable X1. Entonces tenemos simplemente menos 3 por este valor de 1, más el valor de menos 3 por 0, menos este valor de menos 3, se coloca menos 3, que está negativo, y este valor les debe dar 0. Vamos a proceder con la segunda columna, sería esta. Recuerden que este valor, aquí lo habíamos, hay que incluirlo. Vamos a trabajar entonces con la segunda columna. El procedimiento es el mismo, menos 3 por 5 novenos. Estamos dando menos 3 por 5 novenos, más menos 3 por 1/3, menos 8. Esto les debe dar a ustedes 16 tercios. Y así se hacen las demás operaciones. No la vamos a incluir en el video, la voy a reportar finalmente. Bueno, aquí ya hemos terminado los cálculos. Observamos que todos los valores dan positivos, por lo tanto eso indica que ya hemos terminado el ejercicio. Ya vamos a calcular el menos Z. Entonces esto sería igual a multiplicar menos 3 por 10. Entonces quedaría menos 3
por 10 y menos 3 por 20. Entonces sería más menos 3 por 20. Entonces esto daría menos z igual a menos 30 menos 60. Lo que sería menos z es igual a menos 90. Entonces, como ambos son negativos, quiere decir que z es igual a 90, lo que representa el desperdicio. Ese sería el desperdicio. Y aquí podemos concluir que x1 sería igual a 10, el corte x1, corte A. El corte x3 sería igual a 20. Los demás cortes pues serían ceros. Entonces, ese sería el planteamiento. Ya lo que podemos hacer es una verificación con el WinQSB para saber si lo que hicimos fue correcto. Entonces vamos al WinQSB. Aquí ya pues he abierto el programa de WinQSB. Simplemente en el título pues entonces lo podemos llamar minimización de desperdicio. Pregunta por el número de variables. En este caso pues es 4 variables. Él interpreta las variables de exceso y artificiales. El número de restricciones serían 2. Vamos a hacer que el problema sea de minimización. Por lo tanto ya podemos darle OK. Entonces él nos va a preguntar por los valores de la función objetivo, que la podemos colocar en esta columna, a minimizar la función objetivo, y aquí estarían las 2 restricciones. Entonces voy a proceder a ingresar los valores. Bueno, entonces ya he incluido los valores de la función objetivo y las restricciones. No hay necesidad de incluir pues las variables de exceso, pero también se podían incluir pero el WinQSB interpreta pues qué es lo que se quiere con el problema. Se le dan los valores de la función objetivo positivos, las restricciones iguales, y procedemos a mirar el resultado. Entonces vamos a analizar el resultado. Entonces, como vemos, hemos obtenido para el valor de la función objetivo 90, que es el valor que nos dio a nosotros, x1 nos dio 10 y x3 nos dio 20. Por lo tanto, está correctamente realizado el problema.